se puede situar, digamos, en un panorama de este tipo, encasillar solo en el siglo I los padres apostólicos. Bueno, está así puesto para que, repito muchas veces esto, nos demos una idea completa. Pero, como van a ver ahora, ya tenemos que adentrarnos en el siglo II para completar el grupo de estos autores. ¿Por qué se llaman apostólicos? Porque han tenido un contacto con los apóstoles. O son de una época apostólica y post-apostólica, justo después de los apóstoles. Entonces, vamos en el día de hoy a ver los padres apostólicos. Ahí tenemos entonces la lista de algunos padres apostólicos o escritos considerados como escritos de los padres apostólicos. No es este curso un curso universitario de alto nivel en el cual vamos a decir, por ejemplo, las fechas las decimos de un modo pues aproximativo. En todas estas cuestiones hay grandes debates de autores, porque se pueden imaginar que no tenemos unos escritos, ni tenemos los escritos originales, porque son copias los que tenemos, y los escritos, las copias que nos han llegado, no hay una fecha en la que pone cuándo fue escrito el libro, como actualmente. Entonces se baraja muchas hipótesis y yo, para no entrar en ese tipo de cuestiones, les pongo las fechas aproximadas que muchos autores pues están de acuerdo, ¿no? Si quisiésemos hacer una lista completa de las obras que son conceptuadas por los padres apostólicos o como padres apostólicos, tendríamos que hacer una lista más amplia, pero a mí me interesa que más o menos nos vayan sonando estas obras y estos autores dentro de la época de los padres apostólicos. Tenemos el primer escrito patrístico, sería la Didache, o enseñanza de los 12 apóstoles, en torno al año 70. Tengamos en cuenta que todavía está vivo como mínimo San Juan, el evangelista San Juan, el apóstol San Juan está todavía vivo. Por lo tanto, es probable incluso que este escrito sea anterior a alguno de los textos que tenemos en el Nuevo Testamento, o que todavía no se hubiese cerrado el conjunto de los libros del Nuevo Testamento. Tenemos también como grandes autores que están en negrita, son Clemente de Roma, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo de Esmirna. Están los tres canonizados. Estos podríamos quedarnos como que son los grandes autores de esta época, los grandes personajes de la Iglesia de esta época, al menos en cuanto a escritores o en cuanto a escritos que hayan llegado a nosotros. Y bueno, luego también pues, nos puede quedar ahí para que nos suene una epístola firmada por Bernabé, el personaje neotestamentario, pero decimos pseudo Bernabé porque utiliza el nombre de Bernabé, pero no es Bernabé, ¿no? Está falsamente atribuido a Bernabé, por eso decimos pseudo Bernabé. No sabemos quién es el autor. Tampoco sabemos quién es el autor o los autores de la Didache. Y un tal Hermas, que no conocemos mucho de él, escribió otra obra, El Pastor, y ahí van viendo las fechas, ¿no? Nos vamos adentrando ya en la primera mitad del siglo II, hasta el año 140 aproximadamente, que puede ser este texto del Pastor de Hermas, que en algunas iglesias incluso lo tomaron como parte del Nuevo Testamento y se leía en la liturgia. Y entonces ahí yo creo que ya tenemos un panorama. Ya pueden ver como de Policarpo de Esmirna tenemos una carta a los filipenses, de Clemente de Roma una carta a los corintios,
Son comunidades que nos suenan por las cartas de San Pablo. Son comunidades paulinas. Y luego tenemos a Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, del cual conservamos varias cartas, a los efesios, a los magnesios, a los traianos, a los romanos, a los filadelfios, a los esmirniotas y una carta a Policarpo. Entonces es curioso porque tenemos una carta entre dos grandes padres apostólicos, Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo de Esmirna. Vamos a decir breves palabras sobre San Clemente Romano. El 23 de noviembre celebramos San Clemente Romano. Bueno, él es papa, es el tercer sucesor de San Pedro, sería el tercer papa. Es el primer gran padre de la Iglesia. Y estuvo en contacto con los apóstoles que pusieron los cimientos de la Iglesia de Roma. Entonces estuvo en contacto con San Pedro y San Pablo. Sabemos que San Pedro y San Pablo fundaron la Iglesia católica, la comunidad de cristianos de Roma, y San Clemente Romano tuvo contacto con ellos. O sea que es un privilegio que nos haya llegado un escrito, una carta a los corintios de este santo papa, y aparte que murió mártir, entregó su vida por Cristo. Entonces vamos simplemente a un texto de San Clemente de Roma, de su carta a los Corintios, para que veamos, él está escribiendo a los Corintios porque hay una división entre los Corintios, una falta de obediencia a la autoridad por una parte de ellos, una especie de rebeldía, y él hace un llamado a la paz, a la concordia. Fijémonos con atención, dice San Clemente, fijemos con atención nuestra mirada en la sangre de Cristo y reconozcamos cuán preciosa ha sido a los ojos de Dios, su Padre, pues derramada por nuestra salvación, alcanzó la gracia de la penitencia para todo el mundo. Obedezcamos, por tanto, a su magnífico y glorioso designio, e implorando con súplicas su misericordia y benignidad, recurramos a su misericordia y convirtámonos, dejadas a un lado las vanas obras, las contiendas y la envidia que conduce a la muerte. Dice la Escritura Santa: en este pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Como quiera pues que hemos participado de tantos, tan grandes y tan ilustres hechos, emprendamos otra vez la carrera hacia la meta de paz que nos fue anunciada desde el principio, y fijemos nuestra mirada en el Padre y Creador del universo, acogiéndonos a los magníficos y sobreabundantes dones y beneficios de su paz. Ahí vemos estas magníficas palabras de San Clemente, llenas de fe y exhortando a la paz y a la concordia. Han pasado casi 2000 años y nos vienen también esas palabras como anillo al dedo, ¿no? Vamos con San Ignacio de Antioquía. Celebramos a San Ignacio de Antioquía el 17 de octubre. Es obispo, fue obispo y mártir. Fue apresado en Siria, donde él era obispo, y trasladado a Roma para ajusticiarlo por ser obispo cristiano y morir devorado por las fieras, ¿no? Las clásicas escenas de los cristianos muriendo devorados por las fieras en el circo romano. Bueno, acá tenemos uno de los primeros exponentes, San Ignacio de Antioquía. Fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Jesús. Vamos a ver un texto ya saben que nos han llegado varias cartas suyas. Una es la carta a los romanos, y dice San Ignacio, lo están llevando precisamente a ser ajusticiado en Roma. Él está de camino y escribe a los romanos, la comunidad cristiana de Roma, que lo va a recibir ahí en Roma
justo antes de morir martirizado. Entonces San Ignacio les dice: desde Siria hasta Roma vengo luchando ya con las fieras, por tierra y por mar, de noche y de día, atado como voy a un pelotón de soldados que cuantos más beneficios se les hace, peores se vuelven. Pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor, aunque tampoco por eso quedo absuelto. Quiera Dios que tenga yo el gozo de ser devorado por las fieras que me están destinadas. Lo que deseo es que no se muestren remisas. Perdonadme lo que os digo. Es que yo sé bien lo que me conviene. Ahora es cuando empiezo a ser discípulo. Ninguna cosa visible o invisible me prive por envidia de la posesión de Jesucristo. Vengan sobre mí el fuego, la cruz, manadas de fieras, desgarramientos, amputaciones, descoyuntamientos de huesos, seccionamiento de miembros, trituración de todo mi cuerpo, todos los crueles tormentos del demonio, con tal de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo. La verdad es que es impresionante cómo el amor tan grande a Jesucristo de San Ignacio de Antioquía y cómo él estaba preparado para morir mártir, ¿no? Sabiendo y plenamente consciente de lo terrible que iba a ser su muerte, pero creyendo con una fe inmensa en la vida eterna y en que esto iba a ser un paso, ese martirio iba a ser un paso para unirse a la pasión de Cristo y luego configurarse con su resurrección, ¿no? Tremendo testimonio. Ya sabemos que esta época es también la época de los grandes mártires. Pasamos por último a San Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna. Entonces tenemos entre los padres apostólicos a 3 obispos: el obispo de Roma, Clemente, el obispo de Antioquía, Ignacio, y el obispo de Esmirna, Policarpo. Mártir también y padre apostólico. Lo celebramos el 23 de febrero. Él fue instruido por los apóstoles mismos, convivió con muchos que habían conocido a Jesús. Este es un testimonio que nos da San Ireneo sobre San Policarpo. Y ya vamos a escucharlo en su carta a los filipenses. Si pues pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, ya que todos estamos bajo la mirada de nuestro Dios y Señor, y todos compareceremos ante el tribunal de Dios, y cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Sirvámosle, por tanto, con temor y con gran respeto, según nos mandaron tanto el mismo Señor como los apóstoles, que nos predicaron el Evangelio, y los profetas, quienes de antemano nos anunciaron la venida de nuestro Señor. Busquemos con celo el bien, evitemos los escándalos, apartémonos de los falsos hermanos y de aquellos que llevan hipócritamente el nombre del Señor y arrastran a los insensatos al error. Seamos sobrios para entregarnos a la oración, perseveremos constantes en los ayunos y supliquemos con ruegos al Dios que todo lo ve, a fin de que no nos deje caer en la tentación, porque, como dijo el Señor, el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Está exhortando San Policarpo a los filipenses a perseverar en la oración, a perseverar en la caridad fraterna, a superar esos defectos, sobre todo que molestan en la convivencia fraterna, y también a perseverar en la fe recibida, en la doctrina recibida. No solo se trata de una relación con Dios en la oración o de una buena relación con los hermanos, sino también de una fe, de creer en las verdades de fe transmitidas.